Vamos a Génesis 1, hermanos. Ya explicábamos que lo más importante es lo que está en los primeros 3 capítulos de Génesis. De ahí dependen muchas cosas, hermano. Hoy solamente vamos a poder ver hasta el versículo 13. Primero porque es mucha información, hermano, y segundo porque nos tardaríamos hoy como 3 horas para acabar nada más el primer capítulo. Entonces, por eso, esa es la razón por la que vamos a ver nada más hasta el versículo 13. Vamos a leerlo primero, hermano, y después ya lo vamos a ir explicando. Génesis 1, versículo 1 al versículo 13 dice lo siguiente: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces Dios dijo: que haya luz, y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena. Luego separó la luz de la oscuridad. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Y pasó la tarde y llegó la mañana, y así se cumplió el primer día. Entonces Dios dijo: que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos de las aguas de la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios formó ese espacio para separar las aguas de la tierra de las aguas de los cielos, y Dios llamó al espacio cielo. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el segundo día. Entonces Dios dijo: que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar para que aparezca la tierra seca. Y eso fue lo que sucedió. Dios llamó a lo seco tierra y a las aguas mares. Y Dios vio que esto era bueno. Después Dios dijo: que de la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que den frutos con semillas. Estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron. Y eso fue lo que sucedió. La tierra produjo vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que dan frutos con semillas. Las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase. Y Dios vio que esto era bueno, y pasó la tarde y llegó la mañana, y así se cumplió el tercer día. ¿Ok? Como le había yo estado anunciando, hermano, si nosotros no creemos lo que viene aquí en el Génesis, en los primeros 3 capítulos, y sobre todo, hermano, en el primer versículo, todo lo demás que está en la Biblia no tiene ningún sentido, hermano. Porque si no creemos esto, pues lo demás solo es fantasía. ¿Ok? Entonces, mire, hay 2 textos que son muy importantes que los podamos leer antes de iniciar con nuestro estudio del Génesis. Uno es Hebreos 11:13. Hebreos 11:13, los que me pueden ir ayudando ahí en la pantalla. Sí, por favor, hija. Y hacer sendas derechas para vosotros. No, Hebreos 11:3. 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Mire, hermano, mire, iglesia, vamos, para que le quede bien claro, ayúdeme a leer lo que dice ahí. Por la fe, ¿qué? Por la fe entendemos. Significa, hermano, lo que dicen los detractores de la Biblia, lo que dicen los ateos, lo que dicen los agnósticos y todo mundo que esté en contra de la palabra de Dios es que esto es una gran mentira, porque ¿cómo es posible que de la nada un Dios que quién sabe quién lo inventó hizo todo? Pero para ti, para mí, hermano, esta declaración es de suma importancia. Por la fe entendemos
que lo que hoy existe, este mundo, este planeta llamado Tierra, y todo lo que ello contiene, árboles, cielos, vegetación, fauna, todo, fue creado de lo que no existía. Si ese primer punto, hermano, si esta primera declaración no te hace clic, lo demás no lo vas a creer y obviamente no lo vas a obedecer. Ahora, ¿qué es más increíble? ¿Esto, hermano, o lo que dijo Darwin? Que andaba por ahí rodando una especie de energía, no sé, un polvito, y que de repente se hizo un polvote, y que de repente dijo, quiero existir, y ¡pum! El Big Bang, ¿no? Y entonces la evolución de miles de millones de años, y los changos se hicieron changas, y luego chimichangas, y después ya medio changos y medio humanos. Hay que tener también una gran fe para creer eso. ¿Y sabe cuál es la diferencia, hermano? Que lo que la Biblia dice sí se puede demostrar porque los árboles existen, los cielos existen, la fauna y todo lo que leímos existe. Lo que dijo Darwin y lo que dice la teoría del Big Bang y todo lo que dice la ciencia no se ha podido comprobar. Entonces, hermano, ¿qué dice la ciencia? Eso de la fe, eso de la espiritualidad, pues hay que ser muy espiritual y tener mucha fe para creer lo otro también. Ahora, ¿qué dice Deuteronomio 5:32? Deuteronomio 5:32. Otra vez que le voy a pedir a mi esposa Laura que me ayude, por favor. Mirad, pues, que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Ahora, ¿qué dice Deuteronomio 6, del 1 al 9? Sí, de acá, pero así fuerte. Que yo te mando tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de comerlo por hora, para que te vaya bien en la tierra que tú tienes hecho en él, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová el Señor es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. Y las atarás con una señal en tu mano y estarán como señales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ok, entonces ya dijimos que Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos que lo que no existía y lo que hoy existe fue hecho de lo que no existía. Eso lo entendemos por la fe. Luego entonces, si eso es lo que creemos, también creemos que entonces esto es la palabra de Dios. Y nos dice, esa parte que leímos de Deuteronomio, hermanos, son los 10 mandamientos, es como un resumen de los 10 mandamientos antes de entrar a la tierra prometida, y Dios le dice al pueblo de Israel, y tú podrás decirme, pero nosotros no somos el pueblo de Israel y no somos judíos. Pero si has leído la Biblia, hermano, dice Pablo, no te jactes porque ahora estás injertado, fuiste injertado, no eres parte de la vid, pero eres olivo silvestre, y entonces fuiste ¿qué? Injertado, y ahora eres parte de la familia, por lo tanto, también te aplica lo que está aquí. No somos judíos, no guardamos las fiestas ni las celebraciones de ellos, ni sus tradiciones, pero leímos en la Biblia cuando Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura es que inspirada por Dios, y es útil para enseñar, para redarguir, para guiar, para aconsejar, para tener vidas que agraden a Dios. Por lo tanto, hermano, es tu responsabilidad, estoy hablando a los que somos padres, y mi responsabilidad, ¿qué? Tomar a nuestros hijos, porque a lo mejor
tú te convertiste al Señor cuando ya éramos, o nuestros hijos ya eran no bebés, sino ya a lo mejor ya eran adolescentes o jóvenes, pero es tu responsabilidad y mi responsabilidad decirle a tu hijo y al mío: siéntate, hijo, y vamos ¿a qué? A estudiar la palabra de Dios. La semana pasada decía mi esposa en la predicación: no esperes que la iglesia forme a tus hijos en cuanto a la doctrina. Aquí solamente, hermano, nos los prestas ¿qué? 1 hora y media a lo mucho. Y nosotros tratamos ¿de qué? De guiarlos por el camino del Señor, enseñándoles la rectitud de la palabra, dándoles sentido a la palabra. Pero la formación es en casa, hermano. No viven con nosotros tus hijos. No pueden vernos. Te ven a ti. ¿Quién tiene que dar el ejemplo de la palabra? Tú. Hay un problema en la vida de mi hijo. Mi hijo está en rebeldía. Mi hijo se está torciendo del camino. Bueno, vamos a la Biblia. ¿Sabes por qué creemos en Dios? ¿Sabes por qué razón llegamos al conocimiento de Jesucristo? Porque esta familia estaba destruida. Bueno, esta familia no, mi vida estaba destruida. Y entonces clamé al Señor y el Señor me oyó. Y el Señor fue propicio a mí y respondió a mis oraciones. Y nos ha librado de todo mal. Porque esta familia no existiría, yo no existiría, si Dios no hubiera tenido misericordia de mí. Y a partir de que le conocí, nuestra vida ha sido diferente. A ti ya no te tocó vivir con la persona que yo fui antes de conocer al Señor. Por lo tanto, en este hogar honramos a Dios. Pero tiene que empezar por tu conducta y por la mía, amado hermano, amada hermana que me escuchas, que eres padre o que eres madre. Tiene que empezar por tu conducta y mi conducta, porque no puedes decirle a tu hijo que se conduzca de una manera recta delante del Señor si tú eres el primero en transgredir los mandamientos del Señor. Por ejemplo, tú no le puedes decir a tu hijo que no mienta si tú eres dado a la mentira. Dile al cobrador que no estoy. Tú no tienes autoridad moral si tú le dices a tu hijo: no es correcto que tú critiques a los demás si tú eres el primero que te comes a los hermanos o a quien sea ahí en tu casa. No tiene lógica, hermano. No le puedes pedir santidad a tus hijos si tú eres el primero en transgredir la santidad viendo películas o viendo programas o escuchando música que no glorifica a Dios. No puedes, no tienes autoridad espiritual. Porque de eso se trata lo que vamos a ver en Génesis. No pienses que te voy a contar historias, hermano. No pienses que solamente vengo a darte información. Primero vengo a decirte que si no creemos esto que vimos en Hebreos 11:3 y en Deuteronomio, hermano, entonces no tiene sentido. Porque es necesario que yo entienda que esta es la base para yo formar la vida de mis hijos. Ayer me decía mi hija que una compañera de la escuela es testigo de Jehová y que la invitaba a celebrar ¿qué? Algo así de Jesucristo, ¿no? La muerte de Cristo, ¿no? Y le digo: pues dile que no, hija. Dile que tú eres cristiana, que somos una familia cristiana. Dile: mi papá es el pastor de la iglesia y pues no me da permiso. Y ya le dije: me da mucho gusto, eso no cambia mi percepción que tengo de ti, me encanta, ¿no? Entonces mi hija, yo la vi que estaba en un dilema y me dijo: papá, ¿puedo ser amiga de una testigo de Jehová? Le dije: mira, déjate explico. Tú puedes estudiar con quien sea, ¿vale? ¿Y puedes hablarle? Claro que sí. Lo que sí no puedes es compartir sus creencias. Si ella te invita y te dice que lo correcto para honrar a Dios es esto, tú debes decirle no. Oye, vamos al cine. Ok, vamos al cine. Pero vamos a ver una película que tiene contenido sexual. Gracias, no. Yo soy cristiano. Soy cristiana, yo no voy. Vamos a tomar un café. Ve a tomar un café. Vamos a comer. Ve a comer. Oye, vamos a una fiesta, pero no le digas a tus papás: no, lo siento, yo soy cristiano, yo no le miento a mis padres, yo les hablo con la verdad.
Oye, mira, te voy a presentar un chico de mi iglesia y de los Testigos de Jehová. No, gracias. Primero, porque soy cristiana. Segundo, porque no tengo edad. Tercero, porque no compartimos la misma fe. No tienes que poner una barrera con cualquier persona. Eso sí, escúchame. Una persona va a la escuela y esta persona adora a la Santa Muerte o es santero. De inmediato pinta tu raya. Con esa persona ni el saludo. Pero es compañero de la escuela. Es compañero de la escuela. Buenos días, buenas tardes y hasta ahí. Es que nos mandan a trabajar en equipos. Perfecto. Pero deja establecido quién eres tú. Yo soy cristiano. Y venimos a estudiar. En cuanto salga un tema de creencias, lo siento, venimos a estudiar, no a hablar de creencias. Porque si vas a hablar de tus creencias, yo también voy a hablar de las mías. Y tú estás en contra de Dios. Por eso dice, obedece estas palabras para que te vaya bien. No tengas temor de defender la verdad. Habla con la verdad. Deja establecido desde que alguien te conoce que tú eres cristiano, porque por eso es el problema. Sí, hermano, yo también he visto esas películas que salen en la televisión. ¿Cómo se llama esa donde la muchacha se muere, la flaca esa? Esa. Un amor para recordar. Ay, qué hermoso. La hija del pastor se enamora de un cuate rebelde. Pero que no se enamore de ti porque tienes leucemia y te vas a morir. De entrada, no. ¿Sabes el mensaje que le estás mandando a todas estas jovencitas que lo que más quieren es mezclarse con el mundo? Es ese. Tú puedes ser amiga del mundo y no pasa nada. No, sí pasa mucho. Porque después tenemos embarazos no deseados, tenemos relaciones no deseadas. ¿Por qué? Porque no estableciste la verdad. No, yo soy cristiano y yo no ofendo a Dios. Olvídate de tus papás. Yo no ofendo a Dios. Porque ¿de qué sirve que tú digas yo honro a mis padres si vas a ofender a Dios? No sirve de nada. Es yo no ofendo a Dios. Y si no ofendo a Dios, no ofendo a mis padres. Eso se establece aquí, hermano. Desde que te conocen en la escuela, mi fe es que pertenezco a una familia cristiana. Ya de entrada supiste, están avisados quién eres. Oiga, ¿sus hijos van a participar en el Halloween? No, mis hijos no vienen ese día. Oiga, pero eso son parte de las cuestiones de la iglesia. Se los mando, pero no disfrazados. Ellos no participan de eso, entiéndalo. Les ponemos falta, pónganle lo que quiera. Los repruebo, repruébelos, no me importa. La gloria es para Dios. Y Dios hará justicia. Establezca, hermano, establezca la verdad desde un principio. Por eso dice, y estas palabras que yo te mando, escucha, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Escucha, pueblo de Dios. Cristo es solamente uno. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y amarás a Jehová tu Dios. Y amarás a Cristo, también es Dios. Ya lo vimos en Juan. Y lo amarás de todo tu corazón, y con toda tu mente, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y solamente a Él le servirás. Y estas palabras que yo te prescribo el día de hoy, se las enseñarás a tus hijos. Primero las guardarás dentro de ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y ya que tú las tengas firmes en tu vida, como el bastión de donde tú te sostienes para que nada te tire, vas y se las enseñas a tus hijos, ahí en tu casa. Cuando te vean ellos que te levantas y tú oras al Señor, cuando te vean ellos que tú te vas a dormir, pero si antes le das gracias a Dios por este día. Cuando te vean tus hijos recibir tu sueldo y decir, Señor, bendecimos estos ingresos porque tú nos los das. Cuando te vean tus hijos orar por los alimentos, pero de manera seria, hermano. Señor, tenemos gracias por los alimentos, que bendiga la fuente de trabajo. No, esa oración es una basura, hermano.
Una oración de decir: Señor, entendemos, Señor, que tu palabra es verdad, porque tu palabra nos dice que no nos afanemos por lo que habemos de comer o por lo que habemos de beber o por lo que habremos de vestir, Señor, pues tu palabra se está cumpliendo. Este día no falta provisión en este hogar. Puras oraciones falsas y de microondas. Señor, bendice estos alimentos. Tú bendiga, Dios bendiga lo que venga a la barriga. Hermano, esas son tonterías. Sí, ¿no? Hermano, con seriedad, que tus hijos vean quién es Dios en tu vida. Papá, ¿podemos ver la televisión? Sí, ¿qué programa vas a ver? Vamos a verlo juntos, ¿no? Perfecto. Pero en cuanto detectes algo que no está bien, a ver, cámbiale eso. Mis hijos, hermano, saben el tipo de música que yo escuchaba. Mis hijos saben el tipo de películas que yo veía, hermano. Cine mexicano, ¿no? El santo contra el hombre lobo y esas cosas. Ellos saben, hermano, quién es Pedro Infante, quién es Jorge Negrete, Luis Aguilar, Alfredo Jiménez, el Piporro, Vicente Fernández, todos esos. Ellos lo saben. Pero tú puedes ir a la casa, hermano, y jamás encontrarás esa música puesta en la casa. Pero las conocen, porque es algo que ellos deben de saber. ¿Por qué no deben escucharlo? Mira, ve lo que dicen las letras. Escucha, solamente es que adulterio, solamente es que despecho, desengaño, traición, infidelidad, rencor, me quiero matar, sin ti no vivo, si te vas me muero. Ahí están. Ay, Luis Miguel, tú la misma de ayer, la incondicional. ¿Sabes lo que quiere decir esa letra, la incondicional? La que siempre está dispuesta, no importa que le des basura. Eso es lo que significa esa letra. Pero tenemos pastores que escuchan eso, que lo tienen aquí metido, hermano. No se sabrán la palabra, ni siquiera los libros de la Biblia, pero aquí la tienen metido, hermano. Aquí. Ay, me acuerdo cuando era feliz. Pero vamos a hablar de santidad, hermanos. Eso lo ven tus hijos. Y luego tú le quieres llamar la atención. No tienes autoridad moral y Dios no te respalda. ¿Quieres que Dios te respalde? Ten autoridad, ten dominio propio. Ama a Dios con todo tu corazón. Esto, hermano, es fundamental. Sin esto, lo que te voy a explicar no tiene sentido, hermano. Escucha. El asunto en cuestión y la razón por la que estamos estudiando el libro de Génesis es porque si nosotros como cristianos no creemos o cuestionamos la palabra de Dios, entonces nada de lo que en ella está escrito tiene sentido. La razón, todo es cuestionable y nada es verdad absoluta. Y todo lo que está aquí, hermanos, son verdades absolutas. Dios lo dijo y así es. Eso es una verdad absoluta. Pero luego salen payasos como ese llamado Jesús Adrián Romero, ¿no? Ya no estoy seguro de que la Biblia sea la palabra de Dios, que todo lo que está aquí es verdad. Entonces, ¿para qué sigues extorsionando personas en algo llamado iglesia, donde Cristo no está, si ya lo sacaste? En donde ya metiste al diablo. Porque el señor de esa iglesia de José Adrián Romero es Satanás. Porque hacemos las obras de las tinieblas. Un Halloween cristiano, ¿de dónde saca ese drogado que eso es verdad? ¿De dónde? Solamente una mente torcida, una mente reprobada, una mente oscurecida por Satanás piensa que eso es agradable a Dios. Es que la Biblia dice que seamos sagaces,
que los hijos del mundo son más sagaces que nosotros, pero nunca te dijo Dios que usaras las cosas del mundo para glorificarlo a Él. No se puede. Hoy vamos a ver, hermano, no hoy, perdón, durante Génesis vamos a ver todo eso, hermano. Fíjate bien. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe entendemos que lo que no existía fue creado, ¿cierto? Por la fe obedecemos la palabra del Señor y la enseñamos a nuestros hijos y la establecemos como piedra angular en nuestros hogares. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es falta de fe? Dios dice, no mentirás. Bueno, pero una mentira blanca. ¿Qué parte de no mentirás no entendiste? ¿Qué parte de no robarás? ¿Qué parte de no fornicarás? ¿Qué parte de no cometerás adulterio? ¿Qué parte de no desearás la mujer de tu prójimo, ni su buey, ni su asno, ni nada de lo que tenga tu prójimo? ¿Ya viste? El hermano se compró una camioneta nueva. ¿Y a ti qué? Gloria a Dios. Dios lo bendice y le da la oportunidad o las fuerzas o el talento para hacer negocios y que se compre una camioneta nueva. Gloria a Dios. ¿Ya viste la iglesia de allá abajo? Tiene 5,000 miembros. Gloria a Dios. ¿A ti qué? Dios te puso sobre 20 o 30 o 50 o los que sean. Gloria a Dios. Ya. ¿Por qué has de tener envidia en tu corazón? Porque eso no es bueno. Según Dios, eso no es bueno. Ahora, Génesis en hebreo es la palabra Bereshit, que significa origen o principio. Por lo tanto puede ser Génesis también orígenes, ¿ok? En el principio, en griego, Génesis significa principio, es lo mismo, hermano. Tanto en griego como en hebreo es origen o principio. En el libro de Génesis, hermanos, se nos relatan los principios del hombre, de la mujer, del matrimonio, del hogar, del pecado, los sacrificios, las ciudades, el negocio, la agricultura, la música, la adoración, los idiomas y las razas y naciones del mundo. En los primeros 11 capítulos vamos a ver todo esto, hermano. ¿Cómo es que Dios pide que se le adore? Un hombre llamado Abel le lleva una ofrenda de ¿qué? De las primeras crías de sus ganados. Y un hombre llamado Caín le lleva lo mejor de sus cosechas, ¿no? De frutas y verduras. Y Dios dice que escogió la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. ¿Y la razón? El corazón con el que fue dado. Esa es la razón, hermano. Cuando tú vienes a la casa del Señor, hermano, vienes porque de verdad anhelas estar en la presencia de Dios, hermano. A mí me queman las habas, hermano. Terminamos hoy, ya quiero que sea el próximo domingo. ¿Por qué? Porque esto está interesantísimo, hermano. Pero también es cierto, tengo que dar oportunidad también a que mi esposa predique. También a usted le hace falta de vez en cuando escuchar otro tipo de mensaje. Porque sí, hermano, es interesante, pero también Dios, vuelvo a repetirte, pide descansos. Porque si no, entonces de repente uno se quiere sentir indispensable. Si no predico yo, entonces no hay interés, no. Ahora, hermano, enseguida, desde el capítulo 12 hasta el 50, vemos los principios de Israel, la nación escogida de Dios, para ser un microcosmos espiritual de todos los pueblos del mundo, las vidas de los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, sus 12 hijos, en especial uno, José.
Es necesario, hermano, un dominio sólido de Génesis para entender los otros 65 libros de la Biblia. Si Génesis no te queda claro, no vas a entender los otros 65. Porque todo tiene que ver con el origen. Pregunta, hermano, ¿días de 24 horas o días de millones de años? ¿O miles de millones de años? De acuerdo a lo que vamos a leer, hermano, son días de 24 horas. Te explico por qué. Antes de contestar nuestra pregunta acerca de cuánto duró cada día de la creación, es necesario responder a la pregunta más escéptica de todas: ¿quién creó a Dios? ¿Nunca te pasó, hermano? Yo sé que sí, a muchos de los que estamos aquí, ¿no? Bueno, pero ¿quién creó a Dios? ¿Quién es su mamá? ¿Quién es su papá? ¿No? Porque esa pregunta siempre existió en la mente de todos, aunque no lo digamos. Versículo 1, por favor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ok, léalo con detenimiento. En el principio, ¿de qué? En el principio creó Dios. Ok, en ese texto, hermano, en esa parte del texto, la Biblia no te da explicaciones. Él dice, en el principio creó Dios. Él dice, Dios existe, punto. La Biblia no entra en especulaciones. Por la fe entendemos que lo que existe fue creado de lo que no existía. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, no se cuestiona la existencia de Dios. Hermano, hemos vuelto a los siglos de la Inquisición. Usted es un inquisidor porque nos quiere hacer creer en un Dios. Puedes no creer, hermano, esto es en toda tu libertad. Pero la Biblia no miente. Porque si miente, entonces no es la Biblia. Ese es el punto, hermano, a lo que me refiero cuando seas tajante. Convicción. En la vida del cristiano, si no hay convicción, por eso cae, por eso resbala. ¿Lo haré o no lo haré? ¿Qué dice Dios? Que no lo hagas. Pastor, ¿estará bien que me ponga de romance con un inconverso? ¿Qué dice Dios? No. ¿Y luego? Ay, pastor, fíjese que me fue de la patada. Desobedeciste a Dios, ¿no? Y luego seguiste los anhelos de tu corazón. ¿Por qué vienes a llorar? Si no te importó lo que Dios dijera. Pastor, ¿me divorcio o no? ¿Qué dice Dios? Que Él está en contra del divorcio. Estoy hablando cuando son creyentes, ubíquese. Porque luego por eso salen las confusiones. Si ambos son creyentes y se casaron por la iglesia cristiana, no se pueden divorciar. No me importa el tamaño del problema, si fue por infidelidad o porque se te quemó el agua. No me interesa, no te puedes divorciar. Porque Dios lo manda. ¿En qué caso sí, pastor? Lea la Biblia, por el amor de Dios. Si estás con un inconverso, porque tú cuando se juntaron o se casaron, eran inconversos los dos, y tú conociste del Señor, no te separes, porque tú santificas la vida de quien está contigo. Mientras esa persona no te pida que niegues tu fe. Pero si esa persona no quiere vivir contigo a causa de tu fe, no estás obligado a permanecer a su lado. En ese caso sí te puedes divorciar. Solo en ese caso. Pastor, pero la Biblia dice que a menos que por causa de fornicación. Pregunta, ¿es lo mismo fornicación que adulterio? Pues entonces hay que entender el texto bíblico, hermano. Y eso es en función del pensamiento hebreo. Y hoy no te lo voy a explicar, ¿sale? Porque ya te lo expliqué.
Ahora, el versículo 1 responde a esa pregunta de quién creó a Dios de forma tajante y contundente. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Las primeras 4 palabras, en el principio Dios. Estas 4 palabras, el principio de la Biblia, forman la base de la fe. Si uno cree estas palabras, puede creer todo lo que sigue en la Biblia. Génesis nos da la única descripción autoritaria de la creación. El registro divino da por sentada la existencia de Dios en vez de tratar de probarla. ¿Cuál es el problema y por qué el cristianismo no progresa? ¿Por qué los que se convierten al Señor, la gran mayoría en estos tiempos, hermano, ni siquiera nacieron de nuevo? No importa que se metieron al agua, ya los podemos casar porque ya se metió al agua. Pues nomás se mojó, y eso ni se bañó el cochino, nomás se mojó. No hay forma, hermano. ¿Por qué? Es inconverso, te voy a tratar de convencer de que Dios existe. ¿Te acuerdas cuando yo era borracho? Mira, Dios me cambió. Y él me va a decir, bueno, también los grupos de alcohólicos anónimos te quitan la embriaguez. No, pero déjate explico. ¿Te acuerdas que yo no podía dejar de ser infiel? Ya puedo. Bueno, también los grupos de autoayuda se pueden lograr muchas cosas. Entonces, como le estoy tratando de comprobar que Dios existe, voy a fracasar. ¿Cómo te consideras? ¿Una buena o una mala persona? No, una buena persona. Todos nos consideramos buenas personas, ¿no? ¿Alguna vez has mentido? No, yo nunca miento. Déjame orar por ti, ¿no? Ni cuando eras niño jamás has mentido, jamás has robado. No, sí, fíjate que sí. ¿Cuántas veces has deseado aquí en tu mente una mujer ajena? Y Dios dice no adulteres. Y le empiezas a sacar la lista. Tienes un problema con Dios. O te arrepientes o te vas al infierno. Y se ofende. Pero se le dio el mensaje. Estás apartado de Dios. No tienes derecho a la vida eterna. Reconcíliate con Dios. Pero es que si no soy un pésimo evangelista, no llevo ni un alma. ¿Y quién te dijo que tú vas a llevar las almas? ¿Quién te dijo esa tal mentira? Es el problema con la iglesia cristiana de estos tiempos, hermano. Le dicen al creyente, para dentro de 8 días tienes que traer un alma. ¿Pero cómo? Si eso es obra del Espíritu Santo. ¿No te acuerdas lo que le dijo Jesús a Nicodemo? Te es necesario nacer de nuevo. Jesús, Dios mismo en carne, no le dice, ven, vámonos a la iglesia cristiana. No. Jesús iba a la sinagoga porque él era judío. ¿Y eso qué significa, hermano? Pues nada. Que Jesús le estaba diciendo, lo que es nacido de carne, carne es; lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Es una obra del Espíritu Santo. Aunque tú puedes invitar a una persona al lugar donde te congregas, mira, yo te invito a que escuches la palabra de Dios. Ahí Dios te va a hablar. Si tú tienes necesidad, Dios te va a hablar. Ven. Y lo traes. De que reciba al Señor o no, ya no es asunto tuyo. Pero ¿qué tal si terminando la reunión te dice, oye, está muy interesante, ¿puedo seguir viniendo? Sí, es más, si quieres paso por ti. Ahí sí ya, entra tu función, yo paso por ti. Y le llamas y lo visitas y le dices, oye, si quieres, mira, te hablo de lo que yo he aprendido del Señor. No le des tu testimonio, por favor, hermano. Porque si le dices, es que yo tenía muchas deudas y el Señor me sacó de las deudas, va a decir, a mí también. No, hermano, no cometas ese error. ¿Sabes qué testimonios funcionan, hermano? ¿Te acuerdas el de Pablo? Estaba el rey Agripa y le dice, yo sé que tú sabes, que tú conoces, rey Agripa. Yo perseguía a la iglesia de Cristo
e iba camino a Damasco con autorización de los principales de las sinagogas para traer a todo aquel que siguiera ese camino. E iba yo por la mañana o al mediodía, cuando de pronto una luz resplandeciente me encegueció y me tiró de la montura. Y durante 3 días no pude ver, y yo le pregunté: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: soy Jesús. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Sí entendió, hermano? Déjame te cuento, yo era un satanista, ¿no? Bueno, yo hacía conjuros. Y el otro así todo escamado: ¿qué crees que va a querer contigo? Nada. Háblale del poder de Cristo en tu vida, hermano. Dile: hasta el día de hoy soy una persona rebelde y desobediente, pero por la gracia de Dios no soy el mismo que era hace unos años. Y es otro tema. ¿Ok? Ahora, ya dijimos que la Biblia no trata de probar la existencia de Dios. Dice: Dios lo hizo. Ahora, para aquellos que cuestionan la existencia de Dios o incluso la niegan, la Biblia tiene algo que decirles. Salmo 14:1 dice lo siguiente en su parte A: dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Cómo les llama, hermano? La persona que te diga Dios no existe, eres un necio. Me estás ofendiendo, dile a Dios. Él dice así en su palabra, que tú eres un necio por no querer reconocer a Dios. Pero no hay convicción, hermano. Se vaya a ofender. Y es mi cuate del alma, que se ofenda tu cuate del alma. Pero tú haz lo que te corresponde. ¿Qué le dijo Dios a Ezequiel? Hey, te mando delante de un pueblo de cabeza dura, pero yo te voy a hacer a ti más cabeza dura, no, más duro. Predícales, te escuchen o no, tú predícales. Cuando yo, Ezequiel, te diga esa persona va a morir a causa de su pecado, ve y dile. Si esa persona no te hace caso, morirá a causa de su pecado, pero tú habrás ¿qué? Salvado tu vida. Pero si yo te digo que esa persona va a morir por causa de su pecado y tú no vas, yo demandaré su sangre de tus manos, porque no le dijiste. Pero para que no se enojen nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros hermanos en la carne, no hay que decirles que están pecando, porque ¿dónde está el amor? Y ya sabe lo que se dice de esta iglesia: es una iglesia sin amor, porque ese pastor es un desamorado. Está bien, hermanos. Ahora, hay otra cosa que hay que aclarar, hermano. Vamos a leer versículo 1 y versículo 2, por favor. ¿Me ayuda a hacerlo? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el principio creó Dios ¿qué? Los cielos y la tierra. Versículo 2: la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Dicen algunos teólogos, inclusive tienen doctorado, que entre el versículo 1 y el versículo 2, hermano, hay un gran espacio de tiempo, y ahí es donde vamos a meter a los dinosaurios, y vamos a meter a los ángeles, y vamos a meter a la rebelión de Satanás. Porque si no, ¿dónde lo metemos? Pregunta. Y ya ve que el ser humano a todo le quiere encontrar, ¿no? Y entonces, un hombre llamado Armando Alducin, que tiene una iglesia aquí en Tlalnepantla, que dice Doctor Armando Alducin, dice él que hay una creación preadámica, es decir, ¿antes de quién? De Adán. Ese hombre dice, hermano, que existieron los gigantes, y la Biblia dice que existieron gigantes,
que fue la unión de los ángeles rebeldes con mujeres humanas. Eso sí es verdad. Pero este hombre dice, y está hasta en videos, que eran hombres de 30 metros de altura, que fueron los que pusieron las piedras de las pirámides de Egipto. Bueno, eso es lo que él dice. Busque, hermano, en internet cuál ha sido la persona más alta que haya existido jamás en este mundo, humana. No llega ni a los 3 metros, hermano. Y no viven más allá de los 30 años. Ahora, ¿alguna vez, hermano, usted ha visto una persona de más de 2 metros de altura? ¿Los ha visto caminar? Aunque sean basquetbolistas, hermano. Hay unos que son muy torpes en su caminar y son tan largas sus extremidades que les cuesta mucho trabajo. Imagínese, hermano, lo que ha de costar sostener toda esa estructura ósea. Esas personas terminan por usar aparatos o estar sentados porque a cierta edad ya su esqueleto no aguanta. Ahora imagínese usted si 30 metros de altura, hermano, ¿de dónde sacas eso? Ahora, ¿pruebas? No las hay. El otro punto, hermano. Entonces dicen que esto es una creación preadámica, o fue una recreación o una creación, construcción de la tierra, que existió antes de, porque ellos argumentan, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué más? Y las tinieblas. Y entonces usan este razonamiento. Está en un video, hermano, usted lo puede buscar. Armando Alducin, creación preadámica. Sale incluso con el ladrón ese de Jonás, el de Enlace, el dueño de Enlace. Y dice ahí, hermano, le estoy diciendo esto porque esto es de mucha seriedad, hermano. Si usted se traga eso, va a tener muchos problemas con la interpretación de la Biblia. Él dice que Dios no creó las tinieblas. ¿Por qué? Primera de Juan, ¿qué dice? Primera de Juan 1, ¿qué? 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz, ¿y qué? Ese es el razonamiento que él usa para decir que Dios no creó las tinieblas. Lea Primera de Juan 1. En el contexto en el que debe de estar, hermano. Ponlo todo, hijo, por favor, del 1 al 5. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y más adelante Juan dice, si tú dices que amas a Dios pero aborreces a tu hermano, tú estás ¿en qué? En tinieblas. Lo que está diciendo ahí es que en Dios no hay mentira. Pero no tiene nada que ver esas tinieblas con las que estamos hablando en el Génesis versículo 2, Génesis 1:2. No tiene nada que ver. Por lo tanto es un texto que sacado de contexto para justificar un argumento que no tiene base. Ahorita te voy a explicar por qué no tiene base. Ahora, después dice, hermano, argumenta con una pregunta: ¿cómo es que estaba cubierta de agua la tierra? ¿Qué es lo que están argumentando? Que antes de Adán, Dios creó ¿qué? Los ángeles. Entre ellos estaba ¿quién? Satanás. Satanás se rebela y entonces Dios destruye esa creación y viene un gran caos y todo queda envuelto en tinieblas y agua. Y entonces Armando Alducin pregunta: ¿esa agua de dónde salió? ¿Ok? Porque según Armando Alducin, hermano, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, 2 veces se repite esa frase o esa palabra. Ahora, él argumenta
que en hebreo la palabra tierra es la palabra eretz. Pero cuando usted va al diccionario Strong, cuando usted va al diccionario Vine, encuentra que la palabra eretz como tierra tiene muchísimas connotaciones, como 20, hermano. Una de ellas es que es suelo seco o tierra seca, polvo, universo, lugares para cultivo. Tiene muchas connotaciones, pero él solamente dice que es tierra seca. Ahora, cuando usted va al interlineal griego-español, busque la palabra, primero consígase 2,000 pesos para comprar son cuatro volúmenes, hermano, más o menos le salen como en 2,000 pesos. No, ahorita ya va a ser como en 3,000 porque ya subió. Y ahí en el primer capítulo, hermano, ahí se lee y vea usted las consonantes hebreas. Y hay una diferencia entre la primera palabra tierra y la segunda palabra tierra, hermano. Ahora le explico lo que eso es, hermano. Y entonces vuelvo a repetirle, este hombre dice que esa es la razón por la cual tuvo que haber forzosamente una creación preadámica. Vuelvo a repetirle donde dice que los dinosaurios se extinguieron. Ahora yo le hago una pregunta, hermano, solamente es de sentido común. Y muchos aquí hemos visto Jurassic Park, ¿cierto? Sí. Bien. Los velociraptors y el tiranosaurio Rex, así como, ¿quién era el otro? Bueno, el estegosaurio, no sé qué. Esos, al menos el tiranosaurio y los velociraptors, ¿eran carnívoros? ¿Sí? ¿Bajo qué argumento, hermano, si la Biblia dice que hasta que entró el pecado se conoció la muerte y hubo carnívoros? Los carnívoros son hasta después del diluvio. ¿Bajo qué argumento se dice que eran carnívoros los dinosaurios? Si hasta antes de Adán y Eva no había pecado, ¿por qué decimos que Dios destruyó una tierra preadámica? ¿En base a qué? No tiene sustento, hermano. Ese argumento no tiene sustento, no es verdad. La pregunta, hermano, ¿hasta qué año, hasta qué siglo se encontró el primer fósil de dinosaurios? Fue en el siglo XVII. ¿Por qué antes no? ¿Por qué no en el siglo I? ¿Por qué no antes de Cristo? ¿Por qué durante todas esas excavaciones de todas esas culturas que han pasado, que nos relata la Biblia, por qué nunca nadie encontró un solo indicio de fósiles de dinosaurios? ¿Por qué hasta el siglo XVII? Pues yo también, hermano, voy a desarmar esa batería y voy a encontrar ahí algo y diré, esto es un fósil. ¿De qué? ¿Quién sabe? Pero es un fósil. ¿Quién armó el esqueleto del famoso ese dinosaurio que está en los museos? Una réplica que parece ser un tiranosaurio. ¿Quién lo armó? ¿Quién le dijo? Si no hay ni registros, no hay ni figuras, ni dibujos, ni nada que justifique eso, hermano. Y de acuerdo a lo que vamos a ver en Génesis, hermano, ¿de qué se alimentaban? Si la vida no vino a existir hasta que después de que todo estuvo preparado para que existiera vida. ¿Ya se dio cuenta? Lamento de verdad para todos aquellos niños que creen en los dinosaurios decirles que no existen, que no existieron, que solamente son materias que te van a enseñar y está bien, estúdialas, no pasa nada. Pero nada en la Biblia dice que existieron. Mis hijos tienen unos videos que compramos hace mucho tiempo, donde dan una explicación de los dinosaurios. Dice que los metieron, obviamente crías de dinosaurio en el arca de Noé. ¿Está bien? ¿Y por qué no se replicaron después ya que estaban nuevamente sueltos? ¿Por qué? A ver, ¿por qué el tigre y el león sí sobrevivieron y los dinosaurios no? Pregunta. ¿Por qué las aves sí y los pterodáctilos no? Si usted lo ve de acuerdo a lo que dice la teoría de la evolución, ¿sobrevive quién? El más fuerte. ¿Quién era más fuerte, un dinosaurio o un león?
No, yo le hago esas preguntas, hermano, para que usted use su mente, hermano. Pablo dice, yo oraré en el Espíritu, pero también, ¿qué? Oraré con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Por lo tanto, yo también, hermano, creo que la Biblia es espiritual, pero también creo que hay que estudiarla seriamente. Y no tragarme todo lo que una persona, porque diga ahí doctor, me lo tengo que comer. Para eso Dios me dio inteligencia, me dio razonamiento. Ahora fíjese bien. Entonces, hermano, ¿cómo definimos estas dos palabras? Lo que hay que entender, hermano, es lo siguiente: el pensamiento bíblico. El pensamiento bíblico no es el mismo que tú y yo tenemos el día de hoy. Ellos no conocían los celulares, hermano. Ellos tenían un concepto. ¿Hasta qué siglo se siguió creyendo que la tierra era plana? ¿Quién fue el que fue Galileo Galilei? ¿Verdad? Creo el que Copérnico. Y después ¿quién fue el que ratificó? Ok. Pero ¿hasta qué siglo, hermano? No fue en los primeros siglos. Imagínese cómo era el pensamiento cuando se escribe el Génesis. Hace como 5,000 o 6,000 años atrás. ¿Usted cómo se imagina Marte? ¿Cómo se imagina Venus? Por dentro. Todo eso, hermano, es cuestión de lo que usted entienda como concepto. Por eso es que hay que entender esto en el concepto del pensamiento de aquel tiempo, hermano. Y tratar de traerlo al presente para entonces poder explicarlo. Eso es lo que hace la teología, eso es lo que hace la exégesis y la hermenéutica, hermano. Mire, nosotros distinguimos entre tierra y planeta porque la ciencia nos ha dado una larga cronología para la existencia del planeta, mientras que la Biblia tiene ese problema. Más bien, se distingue entre la tierra como terreno y como planeta, porque la primera representa el reino de la vida humana y su dominio, mientras que la última es la obra de Dios y la carga que lleva. Así Dios creó los cielos y la tierra, el mundo entero, mientras que la tierra, el suelo seco, fue hecha para la vida y la humanidad. Entonces no hay ningún problema, hermano. Cuando usted lee los dos primeros versículos, entienda, Dios creó todo el universo y la tierra estaba desordenada y vacía. No había en aquel tiempo, si todo estaba cubierto por agua, no había ¿qué? Suelo seco. Y entonces viene el poder creador de Dios por medio de su palabra. Una pregunta muy sencilla, hermano. Si usted quisiera, ¿cuántos de aquí tenemos un cuarto de trebejos? Yo no, pero casi toda casa tiene un cuarto de trebejos. Y si vives con un adolescente, tienes un cuarto lleno de trebejos, ¿vale? Si tú quisieras ordenar un cuarto que está sucio, lleno de cosas y oscuro, ¿qué harías primero? Primero pondrías luz, ¿cierto? Y después, ¿qué harías? Pondrías orden. ¿Qué hizo Dios? Y ahora sí, hermano, una vez que hemos establecido todo esto, en el principio Dios creó los cielos y la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. ¿El principio de qué? ¿Por qué sabemos que existe tiempo, hermano? Porque ahí empezó el tiempo. Antes de que Dios creara cielos y tierra, no había ni tiempo, ni espacio, ni lugar, ni nada. Ahí empieza el tiempo. En el principio del tiempo, Dios creó los cielos y la tierra. Y a partir de ahí, hermanos, según lo que dice el texto bíblico, todos los días son de 24 horas, y fue la tarde, y fue la mañana, y fue la tarde del primer día, y fue la mañana, y fue la tarde del segundo, y así sucesivamente, días de 24 horas, desde que Dios dijo
que se hicieran los cielos y la tierra. Punto. Antes de ese principio no existía medida alguna de tiempo, ni paso de tiempo alguno. El estado en que la tierra se encontraba, la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Esto nos dice las condiciones de nuestro planeta antes de la obra creadora de Dios. Un lugar inhóspito y sin vida. Debemos recordar que en la Biblia a Dios, ¿con qué se le compara, hermano? Con un alfarero. ¿Qué hace un alfarero? Los que alguna vez hayan visto un proceso de cómo se construye una vasija o algo, sabrán que está el barro. ¿El barro qué forma tiene? Es amorfo, ¿sale? Es una plasta ahí de tierra ahí con agua y ya. Y hay un molino. Entonces el alfarero toma un pedazo de ese barro, lo pone sobre ese molino y le empieza a dar forma. Dios, que no tenía ninguna necesidad de que existiera un planeta, ni ser humano alguno, o ser vivo alguno, dice: ok, tomemos esto llamado tierra. ¿Por qué de todos los planetas del sistema solar y de todas las galaxias escogió esta y este planeta en particular? No lo sé, pero él dijo y tomó la tierra. Y estaba desordenada y vacía, y entonces dijo el Señor: démosle forma. La tierra era el barro y el alfarero estaba por darle forma. Esa es una mejor explicación en vez de estar buscando tantas explicaciones complicadas. Y explotó y había un gran caldo de nada, y de la nada surgió otra cosa que se parecía a algo, y ese algo dio forma a otra cosa. Bueno, ya tenía más algo y así. ¿Por qué hay que complicarse la vida tanto, hermano? Los seres humanos somos de por sí complicados, ¿cierto? ¿Alguna vez tus hijos te han pedido permiso para algo, hermano? Papá, yo quería dile tú. ¿No? ¿Me das permiso de salir? No, ya. ¿O sí? ¿Para qué tanto rollo? ¿Sí? ¿Alguna vez has visto cómo nos vemos los hombres cuando vamos a decirle a una mujer que nos gusta? ¿Te quieres casar conmigo, sí o no? Fácil, ¿no? Sí. Pero tanto rollo, y le llevas flores, y luego uno las mal acostumbra, ¿no? Porque cada que les quieres pedir algo, ¿y todos los regalos dónde están? ¿Ves? Como son interesadas, ¿no es cierto? Ahora, el texto dice: y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Así que al Espíritu Santo se le identifica como el motor primigenio que organiza toda la creación y la pone en movimiento. ¿Por qué hay que esperar tantos millones de años, hermano, para que naciera una plantita? Y esa plantita dio otra plantita, y luego dieron unos microbios, y esos microbios se hicieron ajolotitos, y los ajolotitos de repente se les extendieron sus extremidades y les salieron manitas. El Espíritu de Dios creando. Ya. Versículos 3 y 5. Entonces Dios dijo: que haya luz, y hubo luz, y Dios vio que la luz era buena. Luego separó la luz de la oscuridad. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche, y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el primer día. Ahora, ya hemos establecido, hermano, que esa luz no es el sol, ni la luna, ni ninguna otra luz que tú conozcas. ¿Cuál era esa luz?
De acuerdo a lo que estamos viendo en Génesis, hermano, al final de Génesis dice que la nueva ciudad, cielos, tierras y tierra nueva, la nueva Jerusalén, no tendrá necesidad ni de sol, ni de luz, ni de nada, porque Dios mismo, ¿qué? En toda su gloria, ese Dios que tú y yo no conocemos, hermano. Imagínate esto nada más, hermano. Quiero que imagines esto. Dice la Biblia que la tierra es el estrado de los pies, ¿de dónde? Del trono de Dios. Y el cielo es el trono, es decir, donde Él se sienta, y la tierra el estrado. Imagínate, hermano, lo impresionante que debe ser Dios. Dice que Él habita, y lo hemos hasta cantado, en luz inaccesible. ¿Cómo a qué le suena luz inaccesible, hermano? ¿Alguna vez le ha pegado así de esos cuando los que graban películas ve que ponen unos focotototes, aunque sea de día? No te puedes ni acercar del calor. Es más, ¿alguna vez has prendido, cómo se llaman esos reflectores? ¿Se lo ha puesto usted en sus ojitos, hermano? Imagínese lo que es eso. ¿No le parece, hermano, que esa gloriosa presencia simplemente era una demostración de su gloria de Dios, y que sea la luz, y la luz fue? Es una demostración de la gloria de Dios, hermano, del inmenso poder de Dios. No hay otra explicación. Es más, busque en cualquier compendio, hermano, de ciencia, de verdad lo reto, busque y tráigame usted qué dice la ciencia, de dónde proviene la luz y cómo fue que existió. Ni ellos la pueden contestar, hermano. La ciencia no puede contestar. Te dicen de la velocidad, te dicen de él, pero nunca te van a decir cómo es que la luz se creó. La ciencia no lo puede entender hasta el día de hoy. Estamos como Job. Si yo pudiera estar en la presencia de Dios, le preguntaría y Él me va a contestar. ¿Se ha leído Job? Cuando el Señor se le presenta a Job, mira, déjame explicarte, Job, no te enojes, mira, me caes bien, ¿no? Te voy a explicar por qué fue. Ni lo pela el Señor, en serio. Pero ni se ocupa. A ver, ¿querías contender conmigo? Cíñete como varón valiente y contéstame, ¿dónde estabas tú cuando yo le ponía fundamentos a esta tierra? Y aquel nomás sí. Ahora mire, hermano, aquel que habita en luz inaccesible ha iluminado su creación con una ilustración brillante de su gloria. Ahora, a partir de aquí quedan establecidos los días de 24 horas, porque dice el texto, Dios llamó a la luz, ¿qué? Día, y a las tinieblas o a la oscuridad, noche. Ya. 24 horas, hermano. Y pasó la tarde, llegó la mañana y se cumplió el primer día. Versículos 6 al 13. Entonces Dios dijo que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos de las aguas de la tierra, y eso fue lo que sucedió. Dios formó ese espacio para separar las aguas de la tierra de las aguas de los cielos, y Dios llamó al espacio cielo. Y pasó la tarde, llegó la mañana, y así se cumplió el segundo día. Entonces Dios dijo que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar para que aparezca la tierra seca, y eso fue lo que sucedió. Dios llamó a lo seco tierra y a las aguas mares, y Dios vio que esto era bueno. Después Dios dijo que de la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles, que den frutos con semillas. Estas semillas se producirán a su vez las mismas clases de árboles, de plantas y árboles de los que provinieron, y eso fue lo que sucedió. La tierra produjo vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que dan frutos con semillas. Las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase, y Dios vio que esto era bueno. Y pasó la tarde, llegó la mañana, y así se cumplió el tercer día. Pero yo le aseguro, hermano, que usted y yo nunca hemos tomado un detalle en el versículo 2. En el versículo del segundo día, cuando dice el final del segundo día.
Y llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana el día segundo. Un versículo antes, hijo, en el versículo 7. ¿E hizo Dios qué? Y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así, versículo 8. Y no se va a dar cuenta, va a ver. Y llamó Dios la expansión cielos y fue la tarde y la mañana del día segundo. Y nunca dice, y vio Dios que era bueno. Ahí no dice, hermano. ¿Se da cuenta por qué hay que estudiar bien la Biblia? ¿Por qué no dice eso? Porque no era la conclusión de lo que estaba Dios haciendo. Lo dice hasta el tercer día. Ahorita le voy a explicar eso, hermano. Por eso hay que poner atención, mucha atención en la palabra de Dios, hermano. Cuidadosos a la hora de leer, porque luego inventamos cosas. Proverbios 8, 22 al 30, ¿qué dice, cielo, por favor? Ayúdame con eso, ya estamos terminando, hermanos. Nomás le digo para que no se duerma, porque Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo. Cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen sus mandamientos. Cuando establecía los fundamentos de la tierra. Cuando él estaba yo ordenando. con él estaba. Y era su delicia de día en día, teniendo solar delante de él en todo tiempo. Ya estudiamos Proverbios, acuérdese, ¿de quién está hablando ahí? Proverbios. No es de la sabiduría. ¿A quién se está refiriendo como persona? A Cristo. ¿Cómo sabemos esto? ¿Qué dice Juan 1, 1 al 3? Juan 1, 1 al 3. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Ya vio, hermano, cómo la Biblia se armoniza solita? ¿Cómo se le llama también a Jesús el Logos de Dios? Estos 3 primeros días de la creación fueron fundamentales. Cada día se caracteriza por alguna división o separación a gran escala. En el día primero, como ya vimos, la luz fue separada de la oscuridad. El segundo día fue la separación de 2 grandes depósitos de agua por medio de la expansión del firmamento. Las aguas de los cielos de arriba y las aguas de los mares de abajo. Por último, en el día tercero la tierra seca fue separada del mar. Todo esto fue necesario para hacer que la tierra fuera habitable, y corresponde a las etapas iniciales y fundamentales que dieron como resultado la formación del cosmos a partir del caos descrito en el versículo 2. ¿Se da cuenta, hermano, del inmenso poder de nuestro Dios, que estando todo desordenado en tan solo 3 días, le pone orden y prepara todo para que entonces ahora sí venga la vida como tal? Digo, las plantas son seres vivos, pero estamos hablando ya de lo que son animales y todo lo demás, ¿ok? Fíjese bien. Entonces Dios dijo que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos de las aguas de la tierra, y eso fue lo que sucedió. Eso, como a qué le suena, hermano. ¿Por qué cree usted que usted y yo podemos vivir en algo llamado tierra sin morirnos? ¿Qué respiramos los seres humanos? Respiramos atmósfera. No, está bien, oxígeno. Pero ¿cómo se llama a ese lugar? Atmósfera. Escuche, y dijo Dios que se separen las aguas de arriba de las aguas de abajo, y eso que quedó es la atmósfera donde se puede respirar. Un ser creador, un diseñador sumamente inteligente y sabio, al que no se le escapa nada.
Bien. Los cielos mencionados en el versículo 1 no son los mismos que en este versículo. El firmamento en la Biblia a veces se refiere al cosmos o el universo, y aquí habla de la atmósfera terrestre. Ahora, ya notó que no dice, y vio Dios que era bueno. La razón es que este día solo es el comienzo de lo que va a concluir con el día 3. Esa es la razón en la que en el versículo 2 en el día 2 no aparezca, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo que las aguas de abajo del cielo se junten en un solo lugar para que aparezca la tierra seca, y eso fue lo que sucedió. Al amanecer el día tercero, la tierra seguía deshabitada, e inhabitable, porque no había recibido su formación final. Toda su superficie estaba cubierta de agua, pero al final del día no solo había tierra seca, sino también vegetación. Ahora, ¿por qué es tan difícil para muchos aceptar la creación de los 6 días? ¿Y por qué se aceptan que el universo se creó de la nada? Es que dicen los científicos, eso no es posible. O sea, para que eso pueda suceder, o sea, primero, se quitó el agua. ¿Alguna vez usted ha intentado secar de una alfombra agua? Con una aspiradora y todo. ¿Cómo queda la alfombra? Húmeda, ¿no? No mojada, no, pero queda húmeda. Eso es lo que argumentan. Si tú le echas agua a una roca, hasta que no la absorba por completo, y si no hay mucho sol, se ve que estuvo una mancha de agua ahí. Entonces, ese es el razonamiento de la ciencia. Pregunta, hermano. Y entonces iba el Señor Jesús y vio una gran multitud que le seguía, y sintió ¿qué? Compasión por ellos, porque ya tenían 3 días que le seguían, y no los quiso despedir sin alimentarlos, porque no se fueran a desmayar. Mándelos a que se recuesten. ¿Qué tenemos? Pues, un pancito y unos cuantos pesos. Y dio gracias al Señor y partió y dio a sus discípulos a que ¿Por qué es tan difícil? Porque para Dios nada es imposible. Todo es posible para Dios. Todo. Por lo tanto, ¿qué tiene de difícil para un Dios que creó los cielos y la tierra decir que haya tierra seca? Y así fue. Lista para producir hierba. Lista. Ya notó el texto, hermano. Hierba, plantas, árboles, semillas maduras con fruto, no en sus inicios. No, primero que se siembre la semillita, ya, que crezca, no. Listo, cosas maduras. Sí, ya notó cómo fue que creó a Adán y a Eva también, maduros para procrear. No nacieron niños, no nacieron viejos, nacieron en una edad adecuada para procrear, para reproducirse. Lo mismo los animales, lo mismo que todo creó Dios, fue perfecto. No necesitó de absolutamente tiempo en ese sentido. ¿Se dio cuenta? ¿Se ha dado usted por lo menos cuenta, iglesia, de la inteligencia y sabiduría de nuestro Dios, que dice que hay frutos que los animales comen, se tragan las semillas, van y excretan o dejan caer su excremento, y esas mismas semillas caen en suelo y se reproducen? Inteligencia y sabiduría de nuestro Dios, hermano, que no necesita de nadie para Él formar lo que Él quiera. Si yo no vengo a predicar, Señor, ¿quién les enseñará? No te preocupes, ya se levantará otro. ¿Te das cuenta, iglesia? A que nunca habías visto la palabra de Dios desde ese punto de vista, hermano. Y tú bien aburrido en tu casa, ay, tengo que leer la Biblia porque dice el pastor que hay que leer la Biblia. No. Empiézate a interesar por el Dios el Dios que adoramos, lo cantamos hoy. El Dios, no creas que escogimos las alabanzas porque están bonitas. Es que están chidas. No, hermano. Tiene un sentido el por qué cantamos lo que cantamos. Este es el Dios que adoramos. Este es el Dios que vienes cada 8 días a ver. Por el que no tendrías que quedarte en tu casa teniéndole miedo a una cosa llamada coronavirus.
Y vuelvo a repetir para que no se ofendan los hermanos que no pueden venir. No le estoy diciendo a usted, hermano. Le estoy diciendo a los que estamos aquí que tenemos razones de más para venir todos los días y sobre todo el domingo con un entusiasmo de decir: ¿qué me va a enseñar el día de hoy mi Señor, mi Dios? ¿De qué me va a hablar en su palabra que yo no comprendo? Que la desprecio, que la tengo en poco porque no me interesa embuirme de ella. Es el punto, hermano. Escuche bien. En la Septuaginta, que es una versión griega de la traducción del Antiguo Testamento o de la Biblia completa, como usted le quiera llamar, se emplea la palabra sunagogen. ¿Cómo que le suena? Como a sinagoga, ¿va? Bueno, esa palabra es un sustantivo que traduce sinagoga, que significa lugar de reunión. Júntense las aguas, reúnanse, sunagogen. ¿Tiene sentido, no, hermano? Aquí es el lugar de reunión y no como algunos tienen por costumbre, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Esa es la razón por la que nos reunimos, porque es una orden de Dios desde el principio. Júntense las aguas. Ahora, la otra pregunta que te quería hacer, hermano, en relación, o más bien aclaración, no pregunta. Para hincar el último clavo, ¿no? En esa falsa teoría de la creación preadámica. ¿De qué está compuesto el ser humano, hermano? 3/4 partes. ¿No tiene razonamiento que la tierra estuviera cubierta de agua? Oh, hermano. En ese momento las aguas fueron juntadas o reunidas y comenzó a aparecer la tierra seca. Si usted ha seguido con detalle e interés el texto, ya se dio cuenta de lo siguiente: ahora ya existía una tierra, un mar y un cielo. Con un ecosistema compuesto por 3 partes fundamentales, el cual ya estaba listo para recibir y sustentar la vida creada. Todo lo que era necesario para el sustento de la vida estaba presente, pero la vida misma no había sido creada todavía. ¿Tiene mucho sentido, hermano? Cielo, mar y tierra. ¿De dónde nos alimentamos los seres humanos? De cielo, mar y tierra. Después Dios dijo que de la tierra brote vegetación. Ya lo leímos, hermano, ya le expliqué que Dios creó ¿qué? Por si no lo ha notado, Dios creó las plantas, los árboles, frutos, semillas, etcétera, ya maduros, listos para reproducirse. Por tanto, esto significa que ya contenían su propio ADN. Nada de que vamos a mezclar y a ver qué sacamos, ¿no? Injertos y ¿cómo sería un melón sandía? ¿Cómo? Porque si usted junta un león con un tigre es ¿cómo se llama? ¿Qué sabes, Elías? El ligre, ¿no? Algo así se llama, ligre. Imagínense nomás las fufadas que hace el ser humano. Entonces, si juntas un melón con una sandía, ¿cómo se llamaría? San Melón o qué, no sé. Melonía, fíjate, ¿no? Luego le brotó la carne ahí. Ya no me faltó que dijera melonía de amor. Ahora sí. Ahora, ¿se da cuenta, hermano, que dice que produzcan de su misma qué? ¿Y de dónde? Mañana, por si no lo sabe, tenga cuidado, hermano. Mañana no se le ocurra acercarse al centro de la ciudad, sobre todo en Reforma, Zócalo y todo eso, porque van a soltar a esas loquitas, ¿no? Monstruos, que porque se van a manifestar, ¿no? Porque ahora quieren ser hombres, creo también, no sé, no. Dice que solamente
van a producir de su propia especie. Es decir, los seres humanos solamente vamos a poder reproducir ¿qué? Seres humanos. Nunca tendremos perros, ni gatos, ni changos, ni ratones, para que no empiece con esos paisajes de, es mi hijo, mira, un perro. Un perrijo. ¿Se da cuenta? Hay que estar muy drogado, hermano. Sí, o se te pasó la dosis, no sé. Para decir algo así, hermano. Es que le voy a comprar ropa a mi perrijo, a mi gatijo. No, no. Dios les hizo con el pelaje y esa es su ropa, punto. Hello. Es que, hermano, es increíble. No hay que hacer nada por los animales, ya están hechos, ¿no? De su misma especie, hermano. Por más que la ciencia, por más que los lésbicos, gay y transformes y toda esa cosa que, ¿no? O no se transformes en la T, no. Digan que no es verdad, aquí está, hermano, solo de su misma especie. Y ya. ¿Por qué la Biblia dice que tú no puedes obtener higos de qué? De una vid. Porque la vid da uvas y la higuera da higos. Y el naranjo, naranjas. Así, el hombre bueno de su corazón saca buenas cosas y el hombre malo saca cosas malas. Ahora, si después de esto usted sigue dudando de la existencia de un creador y diseñador inteligente y sabio, no habrá nada que lo pueda convencer. 3 días, hermano, 3 días le bastaron al Dios de los cielos para establecer lo siguiente. Vamos a leer, déjele comento, hermano, porque luego el ser humano, ¿no? Ya que todos le argumentamos el ser humano. Eclesiastés 3:11, ¿qué dice? Si me ayuda a hacerlo y terminamos y vamos a entonar un canto. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de él, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios hizo ¿cómo, hermano? Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Usted ve a Dios apresurándose, hermano, preocupado porque se me queman los frijoles. El Señor le tomó su tiempo, hermano. Sí, no toco lo que leímos en el día segundo. No dice, y vio Dios que era bueno, porque no había terminado, porque el Señor se toma su tiempo, hermano. Y usted y yo andamos desesperados, queriendo todo lo que no podemos tener y haciendo un montón de barbaridades porque no sabemos esperar. Y Dios, que es Dios, se toma su tiempo. ¿Por qué Dios no me ha respondido? Porque Dios se toma su tiempo. Un día le comenté, hermano, y se lo vuelvo a ratificar. Solamente hay 2 respuestas. Solamente hay 2 respuestas para su oración. ¿Sí o no? No, hermano, yo sé que hay personas que dicen que Dios tiene 3 respuestas: sí, no o espera. No es verdad. Porque Él no miente. Tú sí sea sí, tú no sea no. Nunca Dios te va a decir espera. Cuando Dios te dice que esperes, esperen en Jehová, es decir, no hagas nada. No hagas nada. ¿Cuál fue la respuesta? No.